continuar o vamos a hacer una enseñanza titulada Victoria sobre el pecado. A veces estamos luchando contra el pecado y no hemos podido contra él porque el pecado es muy grande, su fuerza es devastadora si nosotros luchamos con nuestras propias fuerzas. Pero la Biblia nos da muchas pautas con las cuales nosotros podemos salir victoriosos contra el pecado. Entonces, el título de la enseñanza de hoy es Victoria sobre el pecado. Para lo cual invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 24. Aquí está la clave para salir victoriosos contra el pecado, porque esa es la verdadera guerra espiritual que nosotros tenemos. La guerra espiritual no es contra los demonios, es contra nosotros mismos, contra esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. El hombre interno que se deleita en la palabra de Dios y el hombre carnal que se deleita hacer todo lo que le plazca, todo lo que esté conforme a sus antojos. Entonces, Mateo 16, verso 24, vamos a leer lo que dice su palabra. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Fíjense ustedes aquí una frase clave para ser discípulo de Jesús. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Para negarnos a nosotros mismos tenemos que diferenciar entre los deseos nuestros y los deseos de Dios. Los deseos nuestros tienen una característica propia, o una característica que los identifica, nuestros deseos, que son egoístas. A pesar que hagamos buenas obras, siempre están con un ingrediente fundamental, que es el egoísmo. Lo hacemos para nuestro propio bien, para que nos vean, porque está conforme a los deseos del mundo. Pero cuando una persona actúa conforme a sus deseos egoístas o sus propios deseos o los deseos del mundo, podríamos decir que está muerto ante los ojos de Dios. Espiritualmente está muerto. Miremos lo que nos dice al respecto Santiago capítulo 3, verso 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es descendiente de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, cuando tenemos estos deseos, celos amargos, contención en nuestro corazón, quiere decir que tenemos una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Y por consiguiente estamos muertos ante Cristo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, pues pertenecen al mundo. Y no provienen del Padre, sino del mismo mundo. Son los deseos del mundo. Entonces, tenemos que diferenciar cuáles son los deseos propios y los deseos de Cristo. Ahora, ¿cuáles son los deseos de Cristo? Los deseos de Cristo tienen una característica fundamental, que son misericordiosos y piadosos. Cuando nosotros somos misericordiosos y piadosos, podríamos decir que estamos vivos para Cristo, pero eso no es de nosotros. Eso es solamente cuando el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos hacer los deseos de Cristo. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces tenemos que saber cuáles son los deseos de Cristo. Los deseos de Cristo, ¿cuáles son? Gálatas 2:20 nos lo dice. Con Cristo estoy justamente crucificado y lo que yo no vivo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la primera característica de los discípulos de Cristo es que diferencia entre los deseos propios y los deseos de Dios. Y terminan haciendo obviamente los deseos de Dios, pero no con su propia fuerza, sino con la ayuda de Cristo. Acuérdense que Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. O sea, sin Cristo nada podemos hacer, no le podemos ni siquiera obedecer, porque nuestras fuerzas nos impulsan, nuestra propia naturaleza carnal nos impulsan a desobedecerlo. Por eso dijo el apóstol Pablo, ay pobre de mí, ¿quién podrá ayudarme? Solamente el poder de Cristo en nosotros es que nos puede ayudar a no sucumbir a nuestros propios deseos. Otra característica de los discípulos de Cristo es que en medio de las dificultades confían y descansan en la fuerza de Cristo, en el poder de Cristo. No descansan en su propia fuerza, en su instinto natural. ¿Cuál es nuestra propia fuerza cuando vienen los problemas que nos afrontan? Con nuestra propia fuerza queremos vengarnos. Cuando vienen los problemas queremos culpar a otros. Buscamos pleitos, celos, contienda. Vienen todas esas clases de problemas que son de naturaleza carnal, diabólica, animal, podríamos decir también, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo terminó diciendo, sé vivir humildemente, sé vivir en necesidad, sé vivir en afrentas, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces,
En medio de las dificultades podemos salir adelante solamente confiando en las promesas de Dios, podemos soportar las pruebas y las tentaciones. Acuérdense que las pruebas vienen de Dios porque Dios prueba nuestra fe. Pero las tentaciones no vienen de Dios, vienen de nuestra propia naturaleza pecaminosa, de nuestra propia concupiscencia. Así que el que está siendo tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que en nuestra propia concupiscencia somos seducidos y arrastrados al pecado. Y nosotros somos felices si soportamos esas tentaciones, esas pruebas, pero solamente con el poder del Espíritu Santo. Porque cuando haya resistido la prueba recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le esperan, a los que le aman. Otra característica de los discípulos de Cristo es que cargan su propia cruz. ¿Qué significa cargar su propia cruz? Cargar nuestra propia cruz es no sucumbir a nuestros deseos, porque esa es la cruz grande que nosotros tenemos, que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Implica morir a nuestros deseos egoístas, sufrir en la carne, y podríamos decir que es la extrema agonía, y lo podríamos ver en nuestro Señor Jesucristo, la extrema agonía, ¿verdad? Cuando estuvo en el monte, antes de llegar al monte del Calvario, Él dijo: Padre, si quieres, quita esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta copa de mí, ¿cuál era? Los deseos de él carnalmente. Él no quería ir a la cruz carnalmente, pero como hijo de Dios y sabía cuál era el propósito de él, que tenía que ir a la cruz, pues él iba, pero había esa lucha carnal porque él era también 100% hombre, y como 100% hombre obviamente no quería sufrir, pero tenía más deseo por hacer la voluntad del Padre que hacer sus propios deseos. Entonces nosotros tenemos que cargar nuestra propia cruz, que es morir a nuestros deseos egoístas, no buscar satisfacer nuestras propias pasiones, sino hacer siempre la voluntad de Dios, lo que se denomina como extrema agonía. Y solamente así, cuando estamos en extrema agonía, podemos ver la victoria sobre el pecado, cuando no sucumbimos a nuestros deseos. Y cargar su cruz, además de morir a nuestros deseos, implica tener conciencia de que las tribulaciones que vemos son pasajeras. Todo lo que nosotros nos está tribulando en este mundo es pasajero. Así que no nos amilanemos por una tribulación por la que estemos pasando, por muy grande que sea, porque estemos a borde de la muerte o una enfermedad muy grave, no importa, o estemos padeciendo algún problema económico, social o laboral o de relaciones familiares. Las tribulaciones son pasajeras. Lo eterno es lo espiritual, lo que no vemos. Todo lo que nosotros vemos es pasajero. Entonces va a pasar algún día, como dice un refrán del mundo, que no es utilizar muchos refranes en el mundo, pero en este caso pega, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así que todas las tribulaciones por las que estemos pasando, todo eso es pasajero. Pongamos la mirada en las cosas eternas, que son las que no vemos. Y así nos dice 2 Corintios 4:17, el apóstol Pablo nos dice: porque esta leve tribulación, mire que él cataloga las tribulaciones leves. ¿Por qué? Porque son pequeñas comparadas a la gloria que vamos a tener, en la gloria eterna, la gloria que tenemos con las cosas que no vemos. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y un eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, donde están las tribulaciones, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y cuáles son las que no vemos? Las espirituales. Todas esas son eternas. Entonces pongamos la mirada en el eterno, en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra guía, nuestro Padre, nuestra guía espiritual. Las bendiciones que no vemos son precisamente las que nosotros tenemos que poner la mirada en ellas, las bendiciones que no vemos, las bendiciones espirituales. Y 1 Juan 2:17 nos dice: y el mundo, o sea, los placeres deshonestos, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, cuando la Biblia habla del mundo, se refiere a los placeres deshonestos, porque en el mundo tenemos varias clases de placeres. El comer es un placer, pero comer en demasía, caemos en gula, ya es un placer deshonesto. El sexo es bueno en pareja cuando se casan, pero no haciéndolo dentro del matrimonio, pues sabemos que entra en un placer deshonesto. Y hay muchas cosas que son placeres de la carne que son buenos. El comer es saciar nuestra sed, pero comer en exceso, tomar en exceso, hacer las cosas en exceso, fuera de los parámetros de Dios, pues ya sabemos que son deshonestos. Entonces, eso es lo del mundo. Por eso dice la palabra de Dios que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, pongamos la mirada en las cosas que son eternas, las espirituales, y no en las tribulaciones pasajeras. ¿Cuáles son las tribulaciones pasajeras? Precisamente eso, cuando estamos nosotros en pruebas, en tentaciones. Todo eso es pasajero.
Soportémoslo con estoicismo y mirando siempre al eterno nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo poner la mirada en el reino de los cielos y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué es la añadidura? Las ayudas que Dios nos va a dar, pero no pongamos la mirada en ellas, sino ellas vendrán por añadidura. Busquemos siempre lo eterno, que son las bendiciones de Dios. Y otra característica de los discípulos de Cristo, además de confiar en Cristo en medio de las dificultades, de las tribulaciones, de cargar su cruz, es seguir a Cristo, vivir como Él vivió. Y vivir como Él vivió no significa buscar apóstoles, buscar 12 apóstoles, convertir el agua en vino y hacer los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. No, vivir como vivió Cristo es tener una vida de sufrimiento ante nuestros deseos carnales, a no sucumbir a los deseos de la carne, a una obediencia total a Dios y un servicio afectuoso a nuestro prójimo. Eso es vivir como vivió Cristo. Vivir como vivió Cristo podríamos mirarlo en dos facetas. Una cosa que Él hizo como Dios. Los milagros que Él hizo como Dios, eso solamente lo hizo Él. Caminar sobre las aguas, convertir el agua en vino, sanar enfermos, eso solamente lo hizo Él como Dios. Nosotros, para vivir como Cristo, tenemos que vivir en obediencia a Dios y un servicio afectuoso a nuestro prójimo. Eso es vivir como vivió Cristo. Entonces, en 1 Juan nos lo confirma. 1 Juan 2:6 nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, no haciendo milagros, sino vivir en obediencia a su Padre Celestial y un servicio afectuoso al prójimo. Y en 1 Pedro 2:21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, para que también, como también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces vemos aquí las características que debe tener un discípulo de Cristo para salir victorioso ante el pecado. Resumiéndolo, podríamos decir que debe diferenciar entre los deseos propios y los deseos de la carne para estar apercibidos, ¿verdad? La Biblia nos dice que nosotros tenemos que estar apercibidos de Satanás, que podemos sucumbir ante los engaños de él. Y los engaños de él son nuestros propios deseos, que son egoístas y fundados en los deseos del mundo. Mientras que los deseos de Cristo son misericordiosos y piadosos. Tenemos que estar vivos para Cristo y muertos para la carne, para los deseos de la carne. Y como discípulos de Cristo debemos, en medio de las dificultades, confiar y descansar en las promesas de Dios, no en nuestras propias fuerzas, en nuestro instinto natural, como de vengarnos, culpar a otros, pleitos, contiendas, celos y cosas semejantes a estas, sino basarnos siempre en la confianza en Cristo. También tenemos que cargar nuestra propia cruz, y cargar nuestra propia cruz quiere decir no ceder a nuestros deseos. Los deseos carnales siempre van a estar ahí, la concupiscencia siempre va a estar ahí, al lado nuestro, proponiéndonos cosas que son indebidas, pero nosotros con la fuerza y la voluntad que nos da el Espíritu Santo podemos cargar nuestra cruz, que implica morir a nuestros deseos egoístas y tener conciencia de la victoria sobre el pecado. Solamente la podemos tener cuando sufrimos en la carne esa extrema agonía de no sucumbir a nuestros deseos. Y también tenemos que seguir a Cristo, vivir como Él vive, en obediencia a Dios y un servicio afectuoso al prójimo. Esto es lo fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta para tener una victoria sobre el pecado. Cargar nuestra propia cruz. Y es lo más importante, como dice Santiago 4:7, resistir a Satanás, huir, y él huirá de nosotros. Entonces tenemos que soportar con las aflicciones con las que estemos enfrentando en un momento dado. Es la única forma de salir victoriosos sobre el pecado. Para que terminemos dándole gloria a Dios, porque esa fuerza no es de nosotros, siempre será de Dios. Tenemos que darle gloria a Dios. ¿Y qué significa darle gloria a Dios? Reconocer su reputación, su fama, su honor, que es la única que nos puede ayudar para combatir el pecado. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para darle gloria a Dios. Miremos lo que nos dice al respecto de la gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. En todo tenemos que darle gloria a Dios. 1 Corintios 10, 31 nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo a todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces la gloria tiene que ver con la reputación, el buen nombre, la fama, el honor que debe tener solamente Dios. El hombre sin Cristo siempre busca su propio honor, satisfacer su orgullo, la vanidad, la vanagloria.
Por eso en Juan capítulo 7, verso 18 nos dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Ese siempre lo hace el hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Busca ser respetado por los hombres con base en la sabiduría terrenal, metas, poder, comodidades. O también busca su propio ego en la riqueza. Da lugar, cuando el hombre pone la mirada en la riqueza, da lugar a ser tentado, porque la tentación viene de sus afanes o deseos egoístas de conseguir más. Y en la persona entre más tiene, más quiere, nunca se sacia. El ojo y la riqueza nunca se sacia, así como el Seol nunca se sacia de recibir a los muertos. Así es la persona que pone la mirada en la riqueza. Por mucho que tenga, siempre querrá más y nunca se satisfacerá. También las personas que no tienen a Cristo en su corazón buscan la aprobación de la gente. Lo importante para nosotros es que Dios nos apruebe, no que los hombres nos aprueben, sino que Dios nos apruebe. Ahora, ¿cuál es la gloria del cristiano? Conocer y obedecer a Dios. Esa debe ser la gloria del cristiano. No se basa en nuestra propia fuerza, sino conocer y obedecer a Dios. El conocimiento a Dios es nuestra propia gloria. Miremos lo que nos dice respecto a la gloria en Jeremías 9:23, que aquí nos habla de la gloria del cristiano. Jeremías 9:23. Y así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábense en esto, en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea que la gloria del cristiano está en conocer y obedecer a Dios. Esa debe ser nuestra gloria. Lo resto es pura vanagloria. El querer tener gloria a través de la riqueza, de la fuerza, conocido por nuestro poder. Todo eso es vanagloria. Y ahora, ¿cuál es la gloria de Dios? Es su obra, su creación. Todo lo que Él ha creado es la gloria de Dios. Sus actos que involucran no solamente el haber creado todo lo que existe, sino de mantenerlo. Él sigue manteniendo su obra, su gobierno. Pero para ver su reino, su gloria, su gobierno, hay que creer en Él. Lo contrario es el deísmo. Hay una doctrina que se llama el deísmo. ¿Qué es el deísmo? Es esa doctrina que habla de que Dios acepta que Dios haya creado todas las cosas, pero que no interviene en nada en la creación, sino que la creación se maneja sola. Eso se conoce como deísmo en filosofía. Pero Dios no acepta el deísmo, sino que Él creó todas las cosas y además de crearlas las mantiene. Mire lo que nos dice al respecto el Salmo 126, verso 3. Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Entonces, Él sigue manteniendo su creación, Él sigue manteniendo su creación. A pesar de haber terminado la obra de la creación en el sexto día, Él está en reposo. El reposo de Dios es que ya no crea nada, sino que lo sigue manteniendo. No es que Él esté con brazos cruzados. No, Él descansó, fue de la obra creadora. Ahora sigue en la obra de mantener su creación. Y ese es nuestro descanso también. Nuestro descanso es saber que Cristo tiene el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor, para decir, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:28, que todo lo que sucede a los que conforme a sus propósitos son llamados es para su bien. Descansemos siempre en la voluntad del Señor, en las manos del Señor. Para concluir, podemos decir que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Cuando hacemos todo para la gloria de Dios, podemos vencer el pecado. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios, nunca para la gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. La gloria, porque sabemos que la gloria del hombre es vana, es satisfacer su propio orgullo, quedar bien ante los demás hombres, mostrar que tiene valentía y que tiene dinero, riqueza entre los demás hombres, pero todo eso es vano, todo al final se queda aquí en la tierra. La gloria del cristiano debe ser conocer y obedecer a Dios. Y la gloria de Dios es su propia gloria, su propia obra, y se manifiesta en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Su vida, su resurrección, da a entender cuál es la gloria de Dios. Entonces, para concluir, podríamos decir que nosotros podemos combatir el pecado haciendo todo para la gloria de Dios, nunca para satisfacer nuestros deseos. Cuando nosotros satisfacemos nuestros deseos, estamos en pro o a punto de caer en pecado. Cuando hacemos todo para la gloria de Dios, podemos combatir todos los pecados. Así que la única forma de combatir el pecado es haciendo todo para la gloria de Dios. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y lo más importante, que lo pongan por obra. Damos gracias a Dios por esta palabra que hemos recibido en el día de hoy y a ustedes por habernos escuchado.